filósofo de la modernidad. Nació en 1724 y murió en 1804. Nació en Königsberg, Prusia, y es uno de los representantes del criticismo y precursor del idealismo alemán. Es también considerado uno de los principales representantes del proyecto moderno. Este texto, que es la ilustración que tenemos para ver, es del año 1784 y es importante conocer su contexto histórico. Por ejemplo, en 1751 se publica la enciclopedia que, fiel al proyecto moderno, que se caracterizó por la distribución del conocimiento, por la idea de que la educación tenía que ser para el pueblo, por un montón de descubrimientos y conocimientos que se generaron a partir de haberse liberado de la época medieval, en donde la iglesia no dejaba que se avanzara el conocimiento. La época moderna es una época donde se avanza muy rápidamente y entonces se compendia en la enciclopedia todos los conocimientos hasta ahora adquiridos para que el pueblo tenga acceso a esos conocimientos. También en 1769 aparece la máquina a vapor, en donde comienza a desarrollarse lo que luego será la revolución industrial, ¿no? Sacando a la gente del campo y promoviendo una creciente industrialización y surgimiento de la clase trabajadora. Y también entre 1775 y 1783 se produce la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, hecho histórico que conmociona a Kant y que en donde se empieza a fundar lo que será después una república. Estados Unidos hace su constitución, la primera constitución republicana. Y bueno, y en 1789 se da la Revolución Francesa. Kant comienza este texto con una frase que dice: la ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. Y con esto, ¿qué quiere decir? Que bueno, que la ilustración es libertad, o sea, conocer es ser más libre, mientras más conocimiento hay mayor libertad, pero también el hombre tiende a dejarse pensar por otros. En este caso, los tutores de los que habla Kant en el texto, que vienen a ser mayoritariamente la iglesia. Entonces él dice que la ilustración tiene que ser ese proceso de emancipación en donde el hombre se libera de esa culpable incapacidad, porque también a mayor libertad también hay responsabilidad. Empieza a aparecer este concepto de responsabilidad en donde el hombre tiene que activar, digamos, para no ser pensados por los hombres de la iglesia. Esta libertad, en su mayor grado, va a ser para Kant la libertad de hacer uso público de la razón. ¿No? Es que es el concepto central del texto, el uso público de la razón, que tiene que ver con el uso que se hace de la razón de forma pública, o sea, las manifestaciones. Aquí en la pintura podemos ver cómo la gente se reúne para empezar a discutir, a debatir qué sociedad queremos, cuáles son las decisiones del gobierno que nos parecen bien o que nos parecen mal, de qué formas podemos mejorar la sociedad, ¿no? Entonces empieza a aparecer también la participación democrática, ¿no? Siempre el uso público de la razón tiene que ver con la participación ciudadana, la participación en tanto sujetos políticos. Entonces, Kant la divide entre el uso público y el uso privado de la razón, ¿no? El uso público de la razón, dice, es aquel que en calidad de maestro se puede hacer de la propia razón ante el gran público del mundo de lectores. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, ¿cómo yo puedo utilizar mi razón en calidad de maestro en el sentido de ejercer la razón para llegar a los demás, ¿no? En lo que yo pueda aportar para modificar alguna cuestión de la sociedad a la que pertenezco. Y el uso privado de la razón, dice Kant, es el que ese mismo personaje puede hacer en su calidad de funcionario. ¿Qué significa esto? Bueno, el uso privado que yo hago cuando cumplo la función determinada que tengo en la sociedad, y en ese momento no puedo hacer un uso ilimitado de la razón, sino que esa razón tiene límites porque tengo que obedecer, por ejemplo, si estoy trabajando en un determinado lugar, tengo que obedecer las órdenes de mis superiores. Después podría hacer uso del público de la razón fuera de ese momento de trabajo, de ese ámbito de trabajo, por ejemplo, en el gremio, ¿no? En donde puedo manifestar que no estoy de acuerdo con alguna
orden que me dan mis superiores, ¿no? En ese sentido, lo que Kant también plantea es como que la sociedad tiene que seguir funcionando. Piensen que es una época de muchos tumultos, de muchas revoluciones, de muchas revueltas. Entonces Kant lo que intenta también es tratar de ordenar esa sociedad. Es decir, en algunos momentos podemos estar participando activamente, pero no podemos vivir de asamblea permanente, sino que hay momentos en los cuales la sociedad tiene que seguir funcionando. Y él pone dos ejemplos que son importantes en el texto y bastante paradigmáticos para la época, que son el ejemplo del oficial y el del sacerdote. Él, en el ejemplo del oficial, dice que el oficial, por ejemplo, en un momento de batalla, si el superior le da una orden, tiene que obedecer, aunque él no esté de acuerdo con esa orden. Pero sí tiene que después buscar el uso público de la razón. Por ejemplo, no sé, sería en un círculo de oficiales o en algún ámbito determinado para discutir, por ejemplo, si está de acuerdo con la guerra que se está librando. Y el sacerdote, él dice que también tiene que hacer uso público de la razón, que hace uso privado de la razón cuando está, por ejemplo, impartiendo la ceremonia según la doctrina de la iglesia, pero que es importante que haga uso público de la razón para criticar o transformar o reformar la iglesia, ¿no? Y aquí lo que está apoyando Kant con esta alusión al sacerdote es la reforma protestante que se estaba viviendo en ese momento. Y que de esta manera surge lo que otro de los conceptos centrales de la modernidad, que es la idea de progreso. Para Kant, las distintas generaciones progresan cuando hacen reformas, cuando miran, cuando cambian, ¿no? Por eso dice, una generación no puede obligarse y juramentarse a colocar a la siguiente en una situación tal que le sea imposible ampliar sus conocimientos, depurarlos del error y en general avanzar en el estado de su ilustración. Constituiría esto un crimen contra la naturaleza humana cuyo destino primordial radica precisamente en este progreso, ¿no? Lo que está diciendo Kant es que, bueno, para él, ¿no?, la tesis fundamental de la modernidad es que la humanidad progresa. Entonces, de este modo, la autoridad del monarca dice, ya no va a ser el monarca despótico que toma decisiones porque tiene el poder absoluto, sino que va a asumir la voluntad entera del pueblo en la suya propia. Y por otro lado, destaca en Federico de ese momento que es importante no prescribir nada a los hombres en materia de religión. Acá nuevamente apoyando la reforma protestante. Entonces, el texto termina con un párrafo donde se plantea el problema de la libertad. Dice, un grado mayor de libertad ciudadana parece que beneficia la libertad espiritual del pueblo, pero le fija al mismo tiempo límites infranqueables, ¿no? Es decir, aquí estaría lo que decíamos anteriormente. Mientras mayor libertad hay, también hay mayor responsabilidad, con lo cual la libertad de la modernidad no es una libertad de libre albedrío, de decir hago cualquier cosa, sino que toda acción, al ser una acción libre, también tiene consecuencias, ¿no? Entonces la libertad es a la vez, en la filosofía kantiana, es también la libertad, pero también ponerle límites a la voluntad irrefrenada de hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces dice, mientras que un grado menor le procura el ámbito necesario para que pueda desenvolverse con arreglo a sus facultades. Es decir, Kant está hablando de una libertad en una sociedad que también necesita cierta organización, necesita de ciertas normas para poder ir hacia el progreso. Y en el siguiente texto que tenemos para ver es que se llama Reiteración de la pregunta de si el género humano se halla en constante progreso hacia lo mejor. Bueno, un poco se continúa este tema, ¿no? Auspiciado también por la Constitución de los Estados Unidos, en donde Kant lo que quiere de nuevo pensar es si él se puede demostrar que existe progreso en la humanidad, ¿no? Y entonces él dice, bueno, tres hipótesis. Dice, o el género humano retrocede de modo continuo hacia lo peor, que es la concepción terrorista de la historia, o avanza constantemente, que sería la concepción eudemonista de la historia, o se detiene eternamente, que es la hipótesis del adveritismo. Y en realidad, después de esas tres hipótesis, Kant llega a la conclusión de que la cuestión del progreso no se puede resolver directamente por la experiencia. Él anteriormente, en un libro muy importante, que es La crítica de la razón pura, había planteado que para que el hombre pudiera conocer, necesitaba sí o sí de la experiencia para construir el objeto de conocimiento. Bueno,
no se puede tener experiencia del futuro, con lo cual acá se encuentra con una situación que tiene que resolver, ¿no? Y entonces dice, la historia profética del género humano tiene que vincularse con alguna experiencia. Dice, entonces vamos a analizar la historia y vamos a analizar si hay experiencias que nos puedan decir que la humanidad progresa hacia mejor, ¿no? Entonces dice, tiene que haber algún signo histórico, no vamos a encontrar una causa a nivel de la ciencia, pero sí algún signo indicativo, algún signo histórico que nos diga que hay progreso hacia mejor. Y entonces él dice que hay un acontecimiento que prueba la tendencia moral del género humano, ¿no? Y hablando de la revolución de Estados Unidos, dice, esta revolución encuentra un deseo de participación, ¿no? Kant lo que plantea acá es que esta revolución genera una participación y un entusiasmo por los principios que representa, y no ya por que se gane o, no, o se pierda, y esto muestra una disposición moral del género humano a estar mejor, ¿no? Dice, también dice, es la causa del derecho, un pueblo que genera una constitución civil, ¿no? Y en donde lo que también se pretende es evitar la guerra, ¿no? Sería una constitución republicana. Y esto, dice Kant, lo que en realidad digamos, la idea de ese progreso es que se trascienda hacia una sociedad cosmopolita, ¿no? ¿Qué significa esto? Dice, semejante condición se extenderá a las relaciones exteriores entre los pueblos hasta llegarse a una sociedad cosmopolita. Es decir, Kant creía que si todos los estados se daban sus propias constituciones después de discusiones racionales y argumentadas, cuando hubiera conflictos entre pueblos, se iba a resolver esos conflictos por medio de argumentaciones, ¿no? Entonces iba a generar lo que él decía, la paz perpetua, una sociedad en la cual los conflictos iban a dirimir y iba a ganar el mejor argumento, ¿no? Entonces es importante, dice, que en tiempo estos estados se vayan reformando en función de las necesidades que van surgiendo y en función de esa participación ciudadana, dice, y progresara constantemente hacia lo mejor, ensayando la evolución en lugar de la revolución, ¿no? Para Kant sería muy importante que ya no hubiera más guerras y que los cambios se dieran por evolución, ¿no? Y dice, será necesario poner como una condición positiva la esperanza en el progreso de la sabiduría de lo alto, ¿no? Que si es invisible para nosotros se llama providencia. Es decir, Kant termina recurriendo a este concepto de providencia porque no lo puede demostrar racionalmente, como decíamos, no hay experiencia del futuro, pero bueno, recurriendo a la providencia y analizando la historia, Kant sostiene que la humanidad progresará hacia mejor.